En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. En las enseñanzas sobre la familia, enseñanza temática que venimos exponiendo cada domingo, hemos comenzado el pastor Carlos cuando nos enseñaba sobre la familia, el origen de la familia. El origen de la familia, como nos habla en Génesis 2, nos dice que Papá Dios hizo toda una creación, pusieron nombre a los animalitos, y bueno, lo vio a Adán solo. No sé si alguien de ustedes alguna vez estuvo solo, necesitaba a alguien. Papá Dios fue tan sabio que Él hizo una ayuda idónea. Entonces instituyó así el Señor a la primera familia sobre la tierra. Pero también, así como instituyó a la primera familia en esta tierra, también nos dejó responsabilidades y deberes a que cumplir. Los pasajes que vamos a utilizar en esta mañana para poder llegar a un entendimiento sobre lo que Papá Dios nos quiere decir en el tema de la familia como iglesia doméstica. Vamos a utilizar Deuteronomio 6, 6 y 7. Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y les repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y al acostarte y cuando te levantes. Hechos 10, 2 nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí donde están, hermanos queridos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de tener vida un día más y estar aquí presentes delante de ti, Señor, para clamarte a ti que tú seas el que nos das el entendimiento necesario para poder entender el mensaje que tú nos das, amado Dios de los cielos. En primer lugar, a mí como papá, Señor, de la casa, como sacerdote de un hogar, y a todos mis hermanos que han venido a buscar de ti, amado Padre. Yo te doy gracias, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia querida, yo quisiera que tú tomes muy en cuenta lo que está sucediendo, lo que sucede. No sé si tú a veces cuando prendes tu televisor, pones el Facebook, comienzas a ver noticias tan impactantes, noticias negras, duras, dolorosas. Afuera en el mundo los sicarios matan, ya no llama la atención porque ellos matan y bueno ya. Tú puedes ver un drogadicto que está en la calle fumando, drogándose, no te llama mucho la atención. No nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo de tinieblas. A veces las personas hacen pasar como si eso fuera algo ya de costumbre. Vemos a madres criando a hijos solos, a niñas adolescentes embarazadas, también criando a sus bebés, muchachos en el alcohol, papás sin ninguna responsabilidad, abandonando el hogar, yéndose atrás de otras mujeres. Todo ese mundo está perdido. Pero te quiero decir algo, que no todo está acabado. ¿Sabes que hay algo tan grande que nosotros tenemos que recalcar? Y queremos que tú entiendas que la iglesia, ella está llamada a predicarte la verdad, la palabra, el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. La iglesia te predica. Pero hay algo más de suma responsabilidad que nos toca a nosotros como padres de familia en la casa, enseñar a nuestros hijos a orar, a clamar, a buscar del Señor. Capaz de que cada día ellos, cuando ellos estén viendo que tú oras, tú adoras, solos van a acercarse a ver lo que tú también estás haciendo. Y esa palabra, ese hábito se les va a impregnar en el corazón de ellos. Y ellos también lo van a hacer. Tenemos que tomar a Dios como una autoridad que nos da en la familia. Por eso, si nosotros nos vamos a Deuteronomio 6:4, ¿me pueden ayudar por favor poniendo Deuteronomio 6:4?
Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando dice, oye, no sé si tú cuando caminas en la calle de pronto alguien te dice, oye, es un llamado de atención, ¿no es cierto? Parece que si yo te digo a ti, oye, te llama la atención. Recordemos que el pueblo de Israel, él tenía que entender que nuestro Dios Jehová es uno solo y no había otro fuera de él. Pero sin embargo, como somos de dura cerviz, en aquel entonces ese pueblo estaba siendo sacado de la esclavitud, pero sin embargo a veces miraban hacia atrás, se desviaban del camino. Ellos no estaban haciéndolo, no estaban cumpliendo con los mandamientos que Dios nos dio para que nos vaya bien en la tierra que Él nos prometió. No estaban haciendo. Entonces el Señor le llamó, oye Israel. En la actualidad el Señor también nos dice, oye a nosotros como papás de la casa. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde nos estamos inclinando? ¿Estamos yendo a una iglesia donde nos predican la doctrina sana de Jesucristo? ¿O nos estamos desviando porque en otro lado nos hablan cosas bonitas? O en otro lado nos están mintiendo otras cosas y como a nuestro oído le gustó escuchar eso, nos vamos atrás de eso. Hay muchas personas que no tienen el entendimiento necesario y nosotros como papás tenemos que tener el entendimiento necesario para poder transmitir a nuestros hijos y enseñar cuál es la verdadera palabra y cuál es ese Dios eterno, grandioso, que es uno solo. Es un solo Dios el quien nos gobierna nuestras vidas y quien nos cuida. Y vivimos cobijados bajo ese cuidado, esa mano poderosa de un solo Dios que tiene tres funciones, de Padre, de Hijo y de Espíritu. El Padre es el que hizo toda la creación. El Hijo, nuestro Salvador. Él nos redimió. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos consuela cuando estamos nosotros tristes, estamos desesperados. El Espíritu Santo es quien nos consuela. ¿Sabes que este versículo también es conocido como el Shema? El Shema que te quiere decir escucha. Aquí también esto encierra la ley completa de Dios. En el hebreo dice que cantaban himnos en homenaje a Dios, le adoraban, le hablaban al Señor, tenían una relación profunda con el Señor. Nosotros no tenemos una relación profunda con el Señor. Hemos perdido nosotros ese hábito. Si continuamos más adelante a Deuteronomio 6:5, el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento que Moisés la recibió en el monte Sinaí cuando él fue a recibir las tablas de la ley. Es el mandamiento clave para que nos vaya bien en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también Jesús mismo nos enseñó. Él nos dijo en Mateo 12:37 y Marcos 12:30, también puedes tú encontrar que Él también nos volvió a enseñar ese mandamiento, que para que nos vaya bien, para que tengamos larga vida, para que todo nos vaya bien. Si nosotros ponemos en práctica este mandamiento, nos va a ir bien. Iglesia querida, pongamos en práctica el mandamiento que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, si nosotros hacemos eso, el Señor va a estar siempre con nosotros. El otro versículo de Deuteronomio 6:6 nos dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nos viene hablando nuevamente del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón está el centro de la vida. Si el corazón nuestro un día dejara de palpitar, se pararía, ¿qué pasaría? Morimos, nos acabamos. Ese es el centro, por eso amarás con todo tu corazón, porque si el corazón todos los días está palpitando, todos los días tengo que estar pensando, todos los días tengo que estar analizando cómo funciona mi corazón. Se han dado cuenta cuando los niños están adolescentes, lo primero que hacen, se enamoran y dibujan un corazón. Cuando la niña está chiquita y lo mira al papá, lo admira, le hace un corazoncito y le dice, papi, te quiero. A nosotros debe de nacernos amarlo de acá dentro del corazón, ese sentimiento de amor que debe de haber para el Señor. Esto nosotros tenemos que hacerlo, no porque alguien nos obligue. No podemos nosotros ser obligados.
Yo no te puedo obligar que vengas a la iglesia, el predicador no te puede obligar que vengas a la iglesia, que te reúnas, que vayas a un grupo de conexión. Nadie te puede obligar, tiene que nacerte a ti en el corazón a hacerlo. El padre o la madre de familia está en la obligación de llenar su corazón de sabias enseñanzas para poder transmitir a sus hijos. Pero si nosotros no estamos buscando nada de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué damos si no tenemos nada? Somos vacíos. Tenemos siempre que estar manteniéndonos en oración, manteniéndonos con ese verdadero amor genuino hacia Dios. Y luego la otra parte dice, con toda el alma. ¿Has escuchado que hasta en las canciones dicen con toda el alma? Y cuando tú amas a alguien le dices, te amo con toda mi alma. ¿Me vas a dejar, mujer? Te amo con toda mi alma. Oye, marido, ¿me vas a dejar? No, porque yo te amo con toda mi alma. No sabes ni qué cosa es tu alma. Pero tú le dices, te amo con toda mi alma. Sabes que ese amor genuino tiene que venir de adentro. Mente, alma y vida para el Señor. Eso tú tienes que enseñar, impregnar en tu familia, en tus hijos. Entregarte por completo al Señor sin esperar que nadie te haga un reconocimiento, nadie te diga nada. Nadie te vaya a decir, qué lindo como asiste a los grupos de conexión, es tan puntualita. Nadie que te diga como no falta un domingo. Tú ven porque amas a Dios. Por eso tienes que venir y de eso van a aprender también tus hijos. Luego dice con todas las fuerzas. Significa poner todo nuestro esfuerzo y energía en lo que hacemos. Y hay algo más. También significa que tú tienes que sacrificar tiempo, a veces recursos. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, no hay poder humano que tú te quedes callado. Inmediatamente tú quieres transmitir lo que tienes acá adentro. Inmediatamente tú quieres decirle a la gente lo que tú estás sintiendo por él. A ti no te importa el dinero, el tiempo, el trabajo, no te importa nada. Pero hay algo más aquí cuando dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo pregunto, iglesia querida, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿En el trabajo? ¿En el dinero? También quiero preguntarte algo. ¿Qué tienes guardado en tu corazón? Y hay algo más. El Señor dijo, guarda tu corazón porque del mana la vida. Nosotros a veces ponemos el corazón en el trabajo. Es que tengo que trabajar, tengo que hacerlo esto. Entonces tu amor no está en el Señor, tu amor está en el trabajo. Tú tienes que dejar todo por amor al Señor. Tienes que hacer todo, porque si tú quieres ver una vida nueva, una familia con una vida abundante, enséñale este mandamiento como padre de familia a tus hijos, y ellos van a comenzar a afectar a sus amigos, a sus mismas familias. En el caso nuestro, cuando yo llegué al Señor, mi familia al principio no quería creer, pero luego comenzaron a preguntar, y para la gloria de Dios, mi familia, todos le servimos al Señor. Bendito seas Dios. Eres grande, Señor. La pregunta es para ti, iglesia querida, ¿está la palabra de Dios en tu corazón o dónde la tienes? Porque también dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Ahora mismo no sé si tú estás aquí y qué estás pensando, ¿dónde estás pensando? ¿Dónde está tu corazón? A lo mejor en el mercado, a lo mejor en pagar los servicios básicos. ¿Dónde está tu corazón? Debe de estar tu corazón en el Señor. Medita y enseña, porque no podemos enseñar lo que no tenemos guardado dentro de nuestro corazón. Y hay una escritura que me gusta tanto que está en Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Querida iglesia, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos porque tenemos una relación con Dios, no por religiosidad, no porque qué dirán. Entonces tenemos que enseñar lo que tenemos en el corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes amor a Dios? Eso enseña a tus hijos. Es tan conocido cuando una persona es cristiana y cuando tiene a Dios, en el mínimo momento, en la mínima oportunidad que tiene, comienza a hablar de Dios.
Y es como una necesidad, como un hambre que tú tienes que hablarle de Dios a otra persona. Porque así como tú fuiste salva, también quieres que la otra persona sea salva. Y comenzamos a caminar y a hablar nosotros de Dios. Pero no te entienden muchas personas porque ellos son del mundo. Y el mundo los entiende. Nosotros somos de Dios y hablamos de Dios. Las personas malas, ellas siempre sacarán su mal tesoro. Siempre te van a estar dirigiendo mal. Siempre no te van a estar hablando lo bueno, el mal tesoro. Por eso hay personas que a ti te hablan, tratan de convencerte de que no estás en el lugar correcto. Dicen, no, tú ahí estás mal, ven acá, nosotros somos los buenos. Porque en el tesoro del corazón es malo. A él no le gusta la libertad que tú tienes para seguir, adorar y clamar al Señor nuestro Dios. Por eso ese mal tesoro nosotros tenemos que reconocerlo. Las personas que tenemos un buen corazón, tenemos impregnado ahí, tenemos que sacar de la abundancia que hay adentro para que nuestra boca pueda transmitir solo lo bueno y no lo malo. En Deuteronomio 6:7 dice, y les repetirás a tus hijos. ¿Y qué les repetiré a mis hijos? ¿Qué les repetiré a mis hijos? Lo que estás aprendiendo, lo que escuchaste, lo que leíste. Cuando tú estás orando, vienen palabras vivas para que tú puedas transmitir a tus hijos y repetirlas. Es un llamado para los padres de familia a una enseñanza de fe para cada uno de nuestros hijos. Y no importa dónde estén nuestros hijos. Yo tengo la mayoría de mis hijos lejos. Solo me queda una niña en mi casa. Pero no por eso yo puedo transmitir lo que yo aprendo cada vez. Para eso tenemos la tecnología. Tenemos un WhatsApp, escríbele un WhatsApp y dile, hijo mío, Jesús te ama cada vez, cada mañana. O ponle la palabra que Dios puso en tu corazón y envíale al WhatsApp. Tu hijo que está lejos te va a leer y él va a recapacitar, es decir, mi padre aún sigue prendido en la fe. Y yo también que espero, yo también voy a seguir lo mismo. Porque si tú no lo haces como papá, ¿quién lo va a hacer? Dice, repetirás a tus hijos. Luego dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando están en casa, cuando estamos todos en la casa. Es más, cuando estamos en la casa de Dios, como estamos aquí, nosotros siempre y siempre les hablamos de mi bendito Señor, que Él es el único que nos dio a su Hijo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Si no hubiese habido eso, no tuviésemos nada. Tenemos que repetir a cada criatura, a cada hijo, a nuestros hijos. Y me gusta tanto cuando dice, andando al acostarte y a levantarte. No sé si muchas de las personas ahora al acostarse nunca hablamos de Dios. Toman el teléfono, envían mensajes, están en el Facebook, están en esa otra cosa, se llama TikTok, y se quedan dormidos cuando ya les cae el teléfono encima de la cara. No sé si a ustedes no les ha pasado eso, pero en mi casa eso sí está pasando. Eso sí pasa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Todas esas cosas tenemos que ir tomando cuidado porque en la noche es cuando nosotros nos despedimos de la vida que Dios nos dio en este día. El mañana para mí no existe. El mañana no sabemos si vamos a seguir viviendo o si Dios va en su misericordia nos va a levantar de nuevo. Entonces es al acostarte. Por lo menos dile, hijo mío, que Dios te bendiga, una linda noche. O por lo menos dile a tu esposa que estés bien, que Dios te bendiga. Si Dios nos presta vida, mañana nos levantaremos de nuevo. Pero hay veces que hay hogares que la esposa está en un lado y el esposo está en otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a dar ejemplo a nuestros hijos? Tenemos que mantenernos unidos, hermanos. Y dice, ya levantarte. Qué preciosura, ¿no es cierto? No sé si tú ahora en la mañana cuando te levantaste, le diste gracias a Dios. ¿Qué dijiste cuando te levantaste? En mi caso, lo primero que hago es levantar la cortina a un lado. Y luego veo el día, esté nublado, esté lloviendo, esté sol. Veo un horizonte precioso, una creación divina y un milagro más que Dios hizo en mi vida de regalarme un día más de vida. Y mis ojos fueron capaces de ver la creación de Él que lo hizo. A levantarte. Nunca olvidemos, padres queridos, de hablarles al acostarse, a levantarse a nuestros hijos. Porque eso es bueno. Ellos van a aprender de lo que tú les estás enseñando. Dios no es solamente para llamarlos los días domingos, los días viernes a los grupos de conexión,
O a lo mejor, ¿sabes qué? Cuando tú estás enfermo recién te acuerdas de Dios. O a lo mejor estás sin trabajo y recién tú comienzas a buscar de Dios. La cuestión es que nosotros tenemos que estar siempre nosotros orando y clamando al Señor en manos de Él para nosotros poder transmitir a nuestros hijos y decirles a ellos que ellos también forman parte del pacto de nuestro Dios, de ese pacto entre Dios y los hombres. Ellos ya forman parte de eso, pero el deber está en nosotros como padres de familia, a hablarles del Señor sin parar, todos los días. No esperemos que la iglesia lo quiera transformar a tu hijo. No esperemos que al colegio donde tú lo envías le hablen de Dios. No permitas que una persona particular quiera hablarles del Señor a tu hijo. Porque así también como tú encuentras personas buenas, puedes encontrar personas malas. Pero el cambio puede comenzar ahora si tú haces un altar familiar en tu casa. ¿Qué será un altar familiar? Toda la vida hemos escuchado altar familiar. Y muchas de las personas cuando venimos del otro extremo de la doctrina, cuando nosotros venimos de la tradición que escuchamos altar, pensamos que es poner un lugar, un espacio en la pared, poner unas figuras ahí, ponerte rodillas, unas velas, creemos que ese es un altar. No, mi hermano, el altar familiar es un lugar donde tú escogiste en tu casa. Puede ser el comedor, puede ser el dormitorio, la sala, donde tú escogiste. El altar familiar es un lugar de conexión, es un lugar de reflexión, es un lugar donde oras tú y tu familia, es un lugar donde hay unidad en tu familia y vas a verlo a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, cómo van transformando sus vidas. Así como tú los ves crecer a ellos diariamente, van siendo más grandes. Va siendo profesionales. También queremos verlos que así mismo vayan creciendo ellos espiritualmente. Y lo que ellos aprendieron, nunca se van a olvidar. Aunque el mundo los quiera traer a otro lugar, ellos se inclinarán como las palmeras hasta donde avanzan y volverán nuevamente al lugar donde ellos deben de estar. Nosotros tenemos que llevar un testimonio como padres de familia en ese altar familiar, para que todas las personas, todos los vecinos miren en ti esa diferencia, ese cambio. Qué bonito es de ver cuando alguien cristiano en los domingos en la mañana toma su Biblia, toma a los niños de la mano y salen. ¿A dónde irán? Estos van a una iglesia cristiana, son cristianos. Qué lindo que tú comiences a afectar ese lugar, ese sitio, ese barrio. Comiencen a mirarte que ya eres diferente. Que el lugar donde antes tú revolcabas borracho, donde antes hacías fiestas, donde antes rendías culto a otras cosas, a tus vicios, a tus perversidades, hoy es un lugar sagrado donde se adora al Señor, donde se le rinde culto, donde se le rinde gloria y honra, mi Señor. Ese es un altar familiar y tú demuestras, sé un hombre públicamente ahí que todos te vean, no tengas vergüenza de ser un cristiano. Háblales a todos. Yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. Habla a las personas, nunca te quedes callado. Ese es el altar familiar, hacer la diferencia en el lugar donde vivimos, dando buen testimonio, que nadie tenga nada que hablar de ti, siendo generoso con las familias. Si nos vamos a otro capítulo en el libro de Hechos 10:2, quiero darte a conocer algo, que hubo un hombre que también afectó. También discipuló a todo el lugar donde él vivía. En Hechos 10:2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. No sé, creo que todos nosotros hemos escuchado de Cornelio, ¿no es cierto? Centurión de la compañía llamada La Italiana. Pero escucha lo que él era. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No dice que oraba cuando él se acordaba. No dice que él oraba cuando estaba en problemas. No, él oraba siempre. Entonces dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este señor era un centurión porque él llevaba a cabalidad, llevaba bajo su mandato a 100 hombres. Y dice que él pertenecía, dice, a la compañía
la italiana. Una compañía ya son más de 100 personas. Pero ¿sabes qué? Lo bonito de todo esto es que él era un hombre piadoso. Cornelio no era un creyente en Cristo, no conocía a Cristo, pero él tenía temor a Dios. Él oraba siempre. Nosotros los cristianos, conociendo a Cristo, no hacemos esas cosas. Fíjate que un hombre sin conocer a Cristo, que vive fuera sin conocer a Jesús, él puede ser piadoso, puede ser generoso, puede hacer de todo, pero no lo tiene a Cristo. Y nosotros teniéndolo a Cristo podemos ser generosos, podemos ser temerosos y podemos afectar un barrio entero. Y si tú sigues hablando, puedes afectar una ciudad entera. El llamado está para nosotros, para que podamos nosotros hablar a las personas, sembrar la palabra, porque si nosotros tenemos una devoción hacia Dios, tenemos que ser públicamente hablarlo, no ser temerosos. Ay, no me da vergüenza ser cristiano, no quiero llevar la Biblia porque me da vergüenza. Yo hoy en la actualidad veo que pocos traen la Biblia, pocos traen a su compañera. Yo muchas veces les digo a las personas que esta es mi compañera. Cuando yo nací, cuando yo caminé, ella era mi compañera. Ella es la testiga de mis llantos, de mis dolores, de mis consuelos. Aquí encontré la palabra de Dios y este es un catálogo de vida en el cual nosotros tenemos que dar testimonio de esto y enseñar a las personas. Démonos cuenta que cuando dice Cornelio que él y toda su casa, significaba los empleados, significaba los que vivían ahí y los que vivían a su alrededor. Y como dice toda su casa, prácticamente debía de ser toda la compañía que estaba a su cargo, que también ya eran temerosos de Dios. Entonces nosotros estamos siendo temerosos de Dios y enseñando a los demás a ser temerosos de Dios. La pregunta es, ¿tu familia ora junta? Nos damos cuenta que él oraba siempre, Cornelio, ¿no es cierto? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿tu familia ora junta? Si no lo estás haciendo, nunca es tarde. Oren juntos, hermanos. Oremos juntos para que nuestra casa refleje la santidad de Dios. ¿Sabes qué? Una familia bien unida, una familia sometida a Cristo Jesús, una familia temerosa de Dios, no hay quien le pare. Es una familia poderosa, una familia potente, que no hay nadie quien le pare. Nadie podrá pararle, nadie podrá distraernos, porque Dios habita y vive en nuestros corazones. Por eso dice que una familia unida es una familia poderosa. O tal vez en tu casa únicamente lo estás usando solo para llegar a dormir. En tu casa debe de haber un altar familiar. En tu casa debes de reunirte con tu familia para hacer más grande esa palabra, más grande a tu familia, engrandecer la palabra del Señor. Y tomarlo siempre al Señor como la cabeza de tu hogar. Tomarlo en cuenta en todo. En Efesios 5:22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros tenemos que ser temerosos a Dios y enseñar a nuestros hijos y someternos, el papá, la mamá y los hijos, todos en el temor de Dios. Pero hay algo que nos tomamos a veces los varones, a veces por la ignorancia, a veces porque no hemos sido mal enseñados. El otro versículo 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en una ocasión yo aprendí que decía que la esposa tiene que estar sometida a mí, sumisa a mí, callada, no hagas nada. Está diciendo sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ella no es para que esté de servidumbre tuya, para que tú le estés hablando a ella, insultándole, no es tu criada. Sabes que ella es el complemento tuyo. Es el complemento que Dios te dio, así como Adán le dio a Eva para que sea esa familia. Así te la dio el Señor a la esposa. Entonces dice que ella tiene que amar temerosamente. Como ama a Dios, tiene que amar a su esposo y ser temerosa en su familia. Cuando el esposo no está, esa madre tiene que orar, reunir a su familia y llamarles. Orar por su esposo, por su familia. Es lo que tiene que hacer la mamá, que es temerosa de Dios. Y hay algo más para los maridos, para los papás. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nosotros somos la cabeza de la esposa.
Nuestra responsabilidad está en que nosotros tenemos que un día responder por ellos y por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Tenemos que responder qué les hemos estado enseñando. Tenemos que poner siempre de cabeza a Cristo sobre nosotros. ¿Tú quieres tener una familia sometida a ti? Sometida a Dios, temerosa de Dios y luego a ti. Ponlo como cabeza principal a Jesús. Si tú lo haces, eso vas a ver una familia temerosa de Dios y una familia que se ha sometido al Señor. Jesús debe de ser el Señor en nuestro hogar. Siempre tienes que tomarlo en cuenta en todo. Enseñar a nuestras generaciones que el Señor está sobre todas las cosas. Y cuando tú vas a tomar una decisión de algo, a lo mejor alguien va a salir a estudiar en otro lugar, a trabajar. Para eso está la familia. Llámale al sacerdote de la casa, llámale al papá y dile, Padre, esto pienso hacer. Y todos en oración, el papá y los hermanos, todos en conjunto van a poder recibir la respuesta de Dios y la dirección del Señor. Él sabe lo que a ti te conviene y lo que no te conviene. Pero para esto yo quiero también recalcarte 3 puntos tan importantes que debes de tomar en cuenta en nuestras vidas. Primero comencemos restaurando el altar familiar. Ya les habíamos comentado qué cosa es un altar. El altar familiar es el lugar de reflexión, de unidad, donde nosotros todos los días tenemos que recibir ese alimento espiritual. Es como la mesa de comedor, tú todos los días te sientas a desayunar, a almorzar y a merendar. Pero te falta lo más importante, que es el alimento espiritual. Una familia bien alimentada espiritualmente no hay quien la tumbe, mis hermanos. Eso debe de ser a diario. Tienes que aprender todo lo que es bíblico. No aprender tal vez lo que viene de tradiciones, porque mi abuelita me contaba así, porque mis papás hacían así. No, tiene que ser todo envasado a la Biblia. Luego tenemos otro punto que es el modelo de enseñanza. ¿Cómo estás enseñando tú a tu familia? ¿Cómo le estás enseñando? No sé si tú te has dado cuenta, tus hijos que todo aprenden solamente viendo lo que tú haces. Ellos no aprenden oyendo. Aún recuerdo como si fuera ayer, cuando yo recién llegué a Cristo, nos reuníamos en la sala de mi casa y nos sentábamos a leer la Biblia. Y mi niña, que era tan pequeñita, venía corriendo con su Biblia, esa de dibujitos. Y decía, mami, enséñame del pez. Enséñame del pez. Mi esposa, con paciencia, le enseñaba ese cuentito. Le hacía un cuentito, que esa niña jamás se va a olvidar de eso. Eso enseña, Padre querido, en la casa. Y si no estás enseñando eso, por lo menos comienza bendiciendo los alimentos. Cuando tú bendices los alimentos en tu mesa y de pronto sales a algún lugar donde a ti te invitaron, y a lo mejor por la vergüenza, por el afán de la conversa, o tú no quieres demostrar que eres un cristiano, no oras los alimentos y estás sentado nomás ahí. ¿Qué hace esa niña? ¿No van a orar por los alimentos? Permítanme orar a mí por los alimentos. Qué grande es el Señor. Eso es lo que aprende un hijo o un niño chiquito cuando tú le estás dando buen ejemplo. Pero si tú no le estás dando buen ejemplo, ¿cómo vas a enseñar a esas criaturas? ¿Cómo vas a enseñar a las personas que están afuera? ¿Cómo vas a llevar tú el mensaje a otra persona? Tiene que haber un crecimiento espiritual en ti. Orar siempre por todo y en todo lugar, como decía la palabra, siempre y en todo lugar, en el camino, en la casa, al acostarte y al levantarte. Otro punto también que hemos considerado importante es transforma tu casa. Pero ¿cómo voy a transformar mi casa, hermano? Transforma tu casa, hermano, medita, ora cada vez, y cada vez que tengas un versículo bíblico, ponlo en la pared. Transforma tu casa significa la persona que tú eres antes, ahora ya no lo eres. Capaz de que toda la vecindad que conocía tus malos pasos, ahora cuando tú los invitas a tu casa, van a comenzar a ver que en esa casa ahora se adora a Jesús. Ahora se honra a Jesús. Ahora Jesús es el punto principal de nuestras vidas. Tú tienes que comenzar a hacer testimonio en ese lugar. Y sobre todo llevarte bien con tus vecinos. Quererlos. Demostrar que tú eres un cristiano. Presentarte amigo con tus vecinos. Cuando tú te muestras amigo de un vecino, siempre van a haber dificultades, pero un vecino va a decir, y bueno,
estoy mal, yo tengo acá a mi amigo, voy a contarle. Entonces es el momento cuando tú puedes dirigirlo hacia el Señor. Decirle, tenemos un Señor bueno, un Padre que siempre está con nosotros. Entonces tú puedes guiarlos a ellos y enseñarles quién es el que nos mantiene con vida, felices y contentos. Hermanos, yo quisiera llevarles a meditar un poco, a evaluar cómo están nuestras vidas. ¿A qué estamos dedicando más el tiempo? ¿Estamos dedicando más el tiempo a las redes sociales? ¿Estamos dedicando el tiempo para leer la palabra de Dios? Hermanos, las redes sociales se han transformado en un enemigo para nosotros, porque nos llama la atención y yo veo que hoy en la actualidad, como decía antes, ya no traen Biblia, no cargamos Biblia. Aquí en la iglesia tenemos la ayuda de las pantallas, pero nosotros debemos de traer Biblia porque para mí se me hace más fácil buscar la palabra de Él aquí que en el celular. Y cuando tú estás en el celular, te llama la atención, te llega un mensaje y tú quieres ver qué pasó. No te conectas en el Señor. Entonces tienes que tomar muy en cuenta las cosas que estamos haciendo. Sabes que nosotros estamos llamados a evangelizar, llamados a demostrar quiénes somos, llamados a sembrar la palabra primeramente en la familia, en la casa y luego sobre todo el barrio. Si tú piensas que nadie te va a entender, que nadie lo va a hacer, ¿sabes qué? Tú te encargas de sembrar, tú te encargas de regar, pero es Jesucristo quien se encarga de hacerlo crecer. La iglesia está buscando a familias comprometidas con Él. El Señor está buscando a familias que son débiles para hacerles fuertes en su palabra. El Señor está buscando a tu casa, está buscando un lugar en tu casa para que sea esa luz, para que pueda enfocar, para que todo el mundo vea, para los que viven en tinieblas, para los que están cegados, los que no les ha resplandecido aún la luz del Evangelio, puede ser resplandecidos a través de tu testimonio que tú estás haciendo. El deber es para nosotros los papás. El deber es para nosotros. Si tú has sido papá y si tú ahora te arrepientes de no haberlo hecho, ven a Cristo. Dile, Señor, hoy me arrepiento y desde este día yo quiero ser ese padre que voy a hacer las cosas bien. Si tú a lo mejor tuviste un altar familiar y te debilitaste, ven a Cristo, dile, Señor, dame las fuerzas necesarias para comenzar a hacer de nuevo. ¿Sabes que el Señor nos tomará cuentas de todo lo que hacemos? Porque hay muchos que ya les hablamos de la palabra de Dios, pero dejémosle al Señor para que Él sea el que hace el crecimiento. Yo quiero, iglesia querida, padres de familia, sacerdotes de la casa, que nos llevemos esta palabra a casa para que meditemos. Si me pueden poner, por favor, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y no serás sacerdote para mí. Y porque te olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay un deber tan grande, mi iglesia querida. Aquí hay un deber tan grande para nosotros como papás. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento y ¿a quién estamos llevando? No estamos hablando a nuestras familias, no estamos hablando a nuestros hijos. Entonces ellos van a ser con facilidad destruidos afuera. Por cuanto tú desechaste el conocimiento. ¿Sabes qué? Tenemos el conocimiento y aún así tú lo desechas. ¿Y por qué le desechas tú el conocimiento? Tal vez por la pereza. Tal vez porque no quieres transmitir, no quieres orar, no quieres ganarle a esa voluntad que a ti te lleva a dormir y no a orar. Busca de Dios y comienza, hermano querido, a dar testimonio y a enseñar en tu casa. Nunca deseches el conocimiento de mi Señor, porque lo más fuerte viene ahora. Yo te desecharé a ti y no serás mi sacerdote para mí. Padres queridos, mira que el Señor me deseche a mí y nunca más sea sacerdote de la casa. Pero hay algo más todavía. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Tú quieres que nuestro Padre de los cielos se olvide de tus hijos? ¿No es cierto que no, iglesia? Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos.
Nosotros debemos de ser buscadores de la palabra. Debemos de ser oradores y sobre todo la enorme responsabilidad que Dios nos ha dado es en la casa comenzar a instruir a nuestros hijos. Luego a los demás, a los que están alrededor. Luego a los que vienen, a los que vendrán, como dice la palabra del Señor. El Señor es bueno. Él no quiere que tú nunca te pierdas. Él quiere que tú siempre estés con el conocimiento de Él. Iglesia querida, puedes ponerte de pies. Yo solo quiero que tú medites en esta mañana. Si algo has estado haciendo mal, escucha lo que dice el Señor. Oye, Israel, medita la palabra y vuélvete al camino de nuevo. Nunca es tarde. La casa del Señor siempre te espera. Aquí está el Señor siempre cuando tú vengas a buscarle. Pero búscale de todo corazón. Búscale con toda tu alma y todas tus fuerzas. Porque es necesario que lo hagamos. Si queremos tener a nuestros hijos fortalecidos, queremos tener unos hijos exitosos, la clave es buscar de Dios, amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.